Sorteo de la fase de liga de la Champions League 25-26. El Barça ya conoce a sus rivales en esta tempranera fase de liga y llegó el momento de saldar deudas. ¿Qué tal? Esto es SQL y sin una alineación por comentar, comenzamos. Una nueva temporada, una nueva aventura ha comenzado y con ella la competición más importante, la que más nos ha hecho sufrir y la que todo el mundo quiere. La Champions League está de vuelta. Una competición en la que, y no digo nada nuevo, al Barça le ha costado y bastante. Le ha hecho sufrir, ha tenido muy malas noches, no ha sido muy compatible con nuestros colores, pero en el último tiempo, para ser más específico en la última temporada, el Barça ha vuelto a demostrar lo que es competir hasta el final para conseguir tan ansiado trofeo. Y mostrándonos una vez más que aún así no basta con ser competitivo. Hay que tener un poco más de suerte, hay que buscar esa suerte porque tristemente el fútbol no es de merecimientos. La temporada pasada sufrimos una caída muy dolorosa, tan solo 2 minutos nos separaron de una nueva final después de 10 años, pero si algo nos tiene que quedar claro después de esa eliminación es que el Barça ha vuelto a competir y que de esta forma, solo de esta forma, podrá llegar a una nueva final y tal vez, solo tal vez, completar el sueño de la sexta. Pero para llegar a esas instancias todavía el Barça tiene que pasar por un largo camino que apenas está iniciando y apenas sabe a quiénes se tendrá que encontrar y enfrentar en este camino. El sorteo de la Champions se ha dado con éxito y ante esto el Barça ya sabe quiénes serán los primeros 8 rivales a los que enfrentará en esta fase de liga. Así que repasando un poco bastante rápido lo que es este formato, pues apenas es la segunda temporada en la que se está llevando a cabo y siempre hay un perdido. En este nuevo formato habrá 36 equipos que se enfrentarán en una misma tabla. Pero a pesar de que esto puede sonar a descripción de una liga, no será un todos contra todos como tal, sino que cada equipo dividido en un bombo, por ejemplo el Barça en el bombo 1 por ser campeón de liga, se enfrentará a 2 equipos de cada bombo, es decir, 2 del 1, 2 del 2, 2 del 3 y 2 del 4. De esta forma dando inicio a una competición por los puntos en los que los mejores clasificados, para ser específicos los mejores 8, pasarán directamente a octavos y sus respectivos rivales saldrán de un playoff que será disputado por los que queden en el puesto 9 al 24. Los que queden del puesto 25 al 36 quedarán eliminados. Y una vez terminen los playoffs y tengamos los octavos de final, todo transcurrirá como ya sabemos, octavos, cuartos, semis y finalmente pues la final. Esto sumado a la nueva regla que aún no sé si es confirmada o no, perdón ahí, y es que a diferencia del año pasado se supone que ahora sí habrá una jerarquía en ver quién es local o no en la vuelta de las respectivas llaves. Esto decidido por el orden en el que quedes en la tabla, ahorrando así la injusticia de que un equipo, por ejemplo el Barça que quedó segundo puesto en la tabla del año pasado, tenga que disputar sus partidos de vuelta de visitante. Una regla que llega un poco tarde, nos podríamos haber ahorrado lo de Milán, pero bueno, ya está. Y con esto dicho, ahora sí pasaremos a comentar lo que es, o bueno, lo que será la fase de liga de este Barça 25-26. Y es que a mi parecer nos ha tocado unos emparejamientos interesantes y otros, bueno, que van a estar ahí y que van a ser importantes sumar. Pero interesantes, no partidazos como tal, que también, sino interesantes por su contexto. Contextos con viejos conocidos que van arrastrando deudas hace bastante ya y es momento de que paguen. Pero no nos vamos a apresurar y vamos a repasar desde el rival más débil, que serían los 2 del bombo 4, por lo menos en teoría, hasta los más fuertes, que serían los 2 del bombo 1. Iniciando en esta ocasión con un equipo al que hemos enfrentado muy pocas veces. El Newcastle United, equipo inglés al que la última vez que nos enfrentamos fue en el 2002, para ser específicos en la instancia de la segunda fase de grupos, que entonces se jugaban 2 fases de grupos, pues el Barça fue emparejado en esa fase de grupos contra el Newcastle, llevándose ambos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, y clasificando como primeros a cuartos de final. Desde entonces no ha habido una disputa entre Newcastle y Barça, convirtiéndose en uno de esos enfrentamientos pocos vistos, y la verdad no tengo mucho que esperar de este partido, más que el Barça gane, ojalá, pero sí es verdad que aparte que es un equipo inglés, y siendo la Premier es bastante difícil siempre de competir, es un equipo que ha tenido resultados bastante interesantes en los últimos años, tanto por los jugadores que han comprado y han ido apareciendo ahí, como también porque fue un equipo que en los últimos años, por lo menos en una temporada si mal no recuerdo, fue un equipo que disputó los primeros 4 puestos de la Premier League. No voy a analizar su posición en la Premier League de esta temporada puesto que apenas van 2 jornadas, pero bueno, en cuanto menos va a ser un partido interesante de ver en el St. James Park. No tengo mucho más que decir de este partido y tampoco tengo mucho más que decir del siguiente, el Copenhagen, un equipo que aún peor tiene menos partidos disputados contra el Barça. Para ser específicos, tan solo tiene 2 partidos disputados contra el Barça y son de aquella fase de grupos de la Champions 2010-2011, Champions que terminamos ganando, por cierto. En aquel entonces el Barça empató su partido de visita en Dinamarca y ganó el partido de local 2-0 llevándose los 3 puntos. Y bueno, ya
Eso es todo. Desde entonces no ha habido una interacción o un enfrentamiento entre Copenhague y Barça, pero por agregarle algo, el pequeño contexto de Ronnie Todavía no sé cómo se dice, pero el mini contexto de nuestro querido Ronnie, quien como sabemos fue fichado directamente desde el Copenhague. Es así que este partido servirá como reencuentro de nuestro jugador con su antiguo plantel, aunque aún hay que ver cómo lo inscribimos, porque hasta ahora no está inscrito. Pero eso es otro tema. Así que avanzando rápidamente, y porque el siguiente rival es un poco más de lo mismo que este rival, toca hablar del Estrella... Ah, no. Siempre los confundo, del Slavia de Praga, el equipo de República Checa al cual solo nos hemos enfrentado una vez en nuestra historia, y fue en aquella infame temporada 19-20 en la que el Barça, al igual que contra el Copenhague, empató en su visita a República Checa y terminó ganando el partido en el Camp Nou, siendo un poco la huella que siempre hay en la fase de grupos de las Champions League anteriores, siendo complicada los partidos de visita incluso contra el equipo de menor nivel, pero encontrando un partido bastante diferente cuando se trata de ser local. Pero en esta ocasión nos tocará ser visitantes y visitar República Checa para buscar los 3 puntos. No tengo mucho que decir de este partido, nuevamente un equipo con el que nos hemos enfrentado muy poco, no hay un contexto, nada que me llame la atención, más que recuerdo que el partido de ida del 0-0 fue muy aburrido. Y bueno, ya se notaba a un Barça que no arrancaba bien. Esta temporada, bueno, no tengo más que decir. Y tampoco tengo mucho que decir del siguiente rival, porque otra vez es un equipo con el que nos enfrentamos solamente 2 veces, y no fue hace mucho. De República Checa nos pasamos a Grecia, y es que ahora nos toca enfrentar al Olympiacos, no sé cómo se dice, pero nos tocará recibir al equipo proveniente de la tierra de Kratos en una tercera edición de este partido, puesto que nuevamente tan solo lo enfrentamos en una fase de grupos, es decir 2 veces. La última vez que los enfrentamos fue en la temporada 17-18, temporada que tampoco acabó bien por los sucesos en Roma y que tampoco tiene resultados interesantes de analizar. Nuevamente, de visita empate, de local ganamos. De verdad se los digo, es un patrón, así que tampoco hay mucho que decir. La verdad no recuerdo mucho esos partidos y sé que los he visto porque he visto bastantes partidos, pero no recuerdo nada de ese partido. Así que como no se me ocurre nada que decir y tampoco conozco muchos jugadores de su plantel, pues vámonos a Bélgica, porque ahora sí vamos a hablar de un rival un poquito más interesante, no tanto porque tampoco hay muchos más partidos, pero sí que ha sido un equipo que dentro de todo se considera bastante propenso a ser el equipo sorpresa de la Champions hasta cierta instancia, recordando partidos interesantes en los que por ejemplo le ha ganado al Real Madrid, aunque estos resultados un tanto sorpresivos en sus últimas temporadas no han servido de mucho, puesto que agarrando el ejemplo en el partido contra el Real Madrid, en esa temporada quedaron terceros en su grupo cayendo a Europa League, y hablando netamente del anterior temporada llegaron hasta octavos de final pasando por el playoff, en el que pudieron eliminar al entonces vigente campeón de la Europa League, el Atalanta, equipo que a su vez nos sacó un empate en Montjuic evitando que quedemos como primer puesto en la tabla del año pasado. Así que sí, por lo menos en determinados ejemplos el Club de Brujas es un equipo que sorprende más en tal partido que con tal resultado. Es decir, puede llegar a ganar un partido muy difícil, un partido en el que claramente es inferior, pero no le suele servir de mucho. Y yendo directamente a los resultados contra el Barça, la última vez que nos enfrentamos fue en 2002, en la primera fase de grupos, en la que terminamos ganando ambos partidos. De ahí nos tendríamos que regresar a 2 años antes, cuando lastimosamente jugamos Europa League y nos enfrentamos a ellos en la tercera ronda, empatando un partido y ganando el otro. Como ven, aquí hay un poquito más que analizar, puesto que el Club de Brujas es un equipo no muy fuerte, pero sí conocido por los resultados que ha llegado a obtener, por lo menos en partidos específicos, siendo ese equipo que en algún momento tiene su día de inspiración y termina siendo la sorpresa de la jornada. Es en base a esto que yo por lo menos no me confiaría, de hecho no me confiaría con ninguno de los que ya mencioné, pero como no hay mucho que analizar de ellos, pues no digo nada, pero en este caso sí, y porque tengo un mal presentimiento. Yo espero que se haga un buen partido, que lo ganemos obviamente, pero tal vez y solo tal vez, no creo que vaya a ser un partido de esos fáciles, de los 3 puntos fáciles. Creo que obviamente por las características de este Barça va a haber algún que otro partido que va a ser entre comillas fácil. Yo personalmente no creo que sea este. Y mucho menos creo que van a ser los siguientes, porque ahora sí vamos a entrar a hablar de los últimos 3 partidos que son contra equipos con los que tenemos deudas que saldar. Porque ahora de Bélgica tendremos que hacer un viaje hasta Alemania para poder analizar nuestro siguiente rival, el Eintracht de Frankfurt, un viejo conocido de nuestra etapa más baja que tuvimos en los últimos años.
recordando aquella fatídica noche en el Camp Nou en el que lamentablemente los aficionados dejaron que se tiñera de blanco. Probablemente uno de mis traumas más grandes contra mi propia afición, porque a día de hoy no le encuentro explicación a cómo carajo dejamos que pasara eso. ¿Cómo puede ser que un día tan importante en el que el equipo nos necesitaba, terminamos abandonándolos en Barcelona, haciendo que el Camp Nou pareciera que se hubiera transportado hasta Alemania? Las imágenes aún es algo que me duele bastante y que me hace enojar mucho, pero bien dicen que el fútbol da revancha. Tal vez no del todo, porque por capricho mío me hubiera encantado que el partido se disputara en Alemania, pero nuevamente nos tocará recibirlos aún sin saber si va a ser en Montjuic o en el Camp Nou. Pero de todas formas tendremos que saldar una deuda contra un equipo que nos quitó ese mínimo sueño que aún teníamos con una copa que jamás hemos visto ganar. Pero que sin ninguna duda no fue lo más doloroso de esa noche. Caer eliminados siempre es una opción, pero no puede pasarte lo que pasó esa noche. Para mí en lo personal fue un punto de quiebre con los aficionados del Barça, y la deuda dentro de todo es más con nosotros que contra ellos. Aún así quiero ganarles, no es que esté firmando la paz con ellos, no, quiero ganarles. Nos eliminaron, salieron campeones, todo lo que quieras, quiero ganarles. El hijo de puta de Borré tuvo que sacarse un golazo de la nada esa noche, porque hablando de la única vez que nos enfrentamos, y como ya dije, en esa disputa en la Europa League en cuartos de final, el Barça empató el partido de ida en Alemania con un 1-1. Qué sorpresa. Y cuando tenía que definirlo todo en el Camp Nou, terminó cayendo 2-3 en un partido en el que en algún punto estuvimos perdiendo 3-0 abajo. Tan solo el golazo de Busquets y un penal en los últimos minutos de Depay pudieron, entre comillas, limpiar un resultado que hubiera terminado en goleada. Pero bueno, me estoy entreteniendo mucho en este partido, y eso que son apenas 2 enfrentamientos, pero el Barça se encuentra con una oportunidad de oro para vengarse de los fantasmas del pasado, que tan solo son los primeros, porque ahora de Alemania nos pasamos a Inglaterra. Para ser más exactos, nos vamos contra uno de los grandes de Londres, y en mi opinión tal vez el más grande de ellos, porque dentro de todo sí tuvimos un poco de suerte en el sorteo, pero hay 2 puntos fuertes dentro de todo esto, y este es uno de ellos: el vigente campeón del mundo, el Chelsea, equipo que en los últimos años ha sido un sube y baja de resultados, partidos buenos, partidos malos, ha salido campeón de Champions, ha terminado fuera de los puestos de Champions, ha jugado Europa League, ha jugado Conference, ha ganado Conference de hecho, y así de la nada, sin estar presente en los planes de muchos, terminó siendo campeón del mundo en la primera edición del nuevo Mundial de Clubes. Y no me malentiendan, el Chelsea tiene un gran equipo, no un equipazo como tal porque no tiene nombres no en abundancia de nombres tan grandes, tan bien reconocidos. Es decir, te puedo nombrar a Palmer, a Enzo Fernández, a Cucurella, a Caicedo y uno que otro nombre más, pero más allá de eso, el Chelsea se ha hecho más un nombre por fichar en mucha cantidad y tal vez exageradamente, teniendo así una plantilla exageradamente amplia, pero que dentro de todo les ha dado resultados, entre comillas, puesto que finalmente quedaron cuarto puesto en su última temporada de Premier, y además del Mundial de Clubes terminaron siendo campeones de la Conference League, que bueno, yo sigo sospechando que es por la suma del cuarto puesto más la Conference, que terminó siendo parte del Bombo 1, pero finalmente tendremos que encontrarnos nuevamente en nuestra historia contra este equipo al que ya le tenemos un contexto un tanto bueno, también un tanto malo, pero en el que nuestro último recuerdo por suerte es algo bueno, puesto que la última vez que nos enfrentamos fue en la temporada 17-18 en los octavos de final de la Champions League, eliminatoria en la que terminamos pasando por un global de 4-1, empatando en Stamford Bridge con un gol de Messi y con una exhibición del argentino ganando de locales 3-0. Desde entonces no nos hemos vuelto a cruzar, ya sea porque el Barça le ha ido mal o porque al Chelsea le ha ido mal, pero en términos de resultados en cuanto a torneos internacionales no hay duda que al Chelsea le ha ido un poco mejor. Ha sido campeón de Champions contra el City y ha terminado siendo campeón del mundo, así que el Barça de alguna u otra forma tendrá que sacarse la espina contra un gran rival al que en términos de resultados europeos e intercontinentales le ha ido mejor que nosotros, tomando de inspiración tal vez la eliminación en semifinales de la Champions 2012, Champions que finalmente ellos terminan ganando. Una espineta que aún queda un poquito clavada puesto que nos desquitamos ya en el 2018, pero sin duda un partido que hubiera sido sin ninguna duda tal vez una Champions más para el Barça. Así que sin ninguna duda va a ser un partido interesante de ver, volver a Stamford Bridge donde tenemos buenos recuerdos desde el iniestazo y donde ojalá podamos traer los 3 puntos a casa. Pero ahora sí, terminando con broche de oro este video, tenemos que hablar del vigente campeón de la Champions League. Un rival que ha sido una piedra en el zapato en estas últimas temporadas, en el que existe un contexto no muy amigable y donde definitivamente podemos encontrar al equipo que tiene la deuda más grande con el Barça.
el Paris Saint-Germain. Un PSG que tras muchos años de fichajes fallidos, de temporadas que terminaron en fracaso, de directores técnicos que nunca estuvieron a la altura de un equipo así, lograron su gran objetivo, que fue ganar la Champions de la mano de Luis Enrique. Y no solo esto, sino que también están a punto de firmar un sextete, entrando al exclusivo club de tan solo 2 equipos que tienen un sextete, donde está el Barça y el Bayern, completando la última temporada con un triplete, en la que fue la final más apabullante de la Champions League. Lo que podría haber sido nuestra final en la última temporada de haber pasado contra el Inter, ahora será un partido más de la fase de liga, en el que por suerte, entre comillas, porque no sabemos si será en Montjuic o en el Camp Nou, ellos tendrán que venir a Barcelona. Y creo yo que será por mucho el equipo más fuerte que tendremos que enfrentar en esta fase de liga. Y a ver, mi opinión directamente es que es un partido que va a ser muy bonito de ver, bastante interesante y en el cual sí tengo muchas ganas de ganarles. Probablemente es el equipo al que más ganas tengo de ganarle considerando las últimas temporadas. Todos recordamos la triste noche en Montjuic en la que lamentablemente Araujo se hizo expulsar y lo que parecía una clasificación a las semifinales de la Champions League terminó siendo la eliminación con apabullante 4-1. Un partido que se nos fue de las manos tras no saber gestionar una expulsión, cosa que aprovechó muy inteligentemente el PSG para hacernos daños de muchas maneras. También podremos recordar la eliminación en octavos de final en la temporada 2021, donde también perdimos de local 4-1 y en la vuelta en París no pudimos hacer más allá de un 1-1. Y sumado a eso también está el contexto entre ambos clubes con la salida de Neymar, cómo se llevaron a Messi debido a nuestros problemas y cómo durante mucho tiempo ha sido un club que ha buscado a nuestros jugadores para comprarlos constantemente, incluso llevándose a Ousmane Dembélé, que es probablemente uno de los candidatos máximos a ganar el Balón de Oro de esta temporada. Por esto y muchos detalles más, creo que el PSG es sin ninguna duda uno de nuestros rivales más fuertes en Europa, al cual le tenemos, tal vez asco no es la palabra, pero sí mucho resentimiento, con el cual el Barça tendrá que de una vez por todas quitarse la espina de todo lo que ha pasado. Desde la legendaria remontada en 2017 no ha habido un partido a favor para el Barça, o por lo menos no una eliminatoria como tal, y eso hace que el equipo aún tenga un pesar muy grande en sus espaldas. Como bien he dicho, el fútbol da revanchas y en este caso tal vez no sea en una instancia tan decisiva, puesto que aún así perdiendo podemos pasar en los 8 primeros puestos, pero será un partido importante de ver para saber qué tan fuerte está este nuevo Barça 25-26. El vigente campeón de Europa contra el equipo que debió enfrentar en la final. Un Luis Enrique contra Hansi Flick, un Rafinha contra Dembélé, un Doué contra Lamine Yamal, un Vitinha contra Pedri. Sin ninguna duda este partido va a ser hermoso de ver. Y ojalá, espero, el Barça pueda no solamente hacerse notar de local, sino que pueda conseguir un resultado lo suficientemente bueno como para motivar al equipo. Es muy temprano para pensar en octavos, cuartos, semis o final de Champions. Hay un camino aún muy largo que tenemos que pasar, pero con las parejas armadas y no para bailar, el Barça tendrá que empezar a cobrar deudas. Y estaremos aquí para comentarlas todas y acompañar una temporada más al equipo de nuestras vidas. Sin más, creo que me quedó un video un tanto largo y eso que no hablé mucho de cada equipo, pero entiéndame, no hay mucho que comentar de algunos equipos, no nos hemos enfrentado apenas 2-3 partidos, no hay un contexto como tal y a pesar de que podría haber analizado en qué posición quedaron la anterior temporada, en qué posición van en la actual, qué jugadores tienen, qué jugadores pueden hacer daño, qué jugadores son interesantes, opté más por hablar un poco de lo que de verdad nos interesa, las deudas que tiene el Barça o que tienen los equipos con el Barça. Para mí en lo personal el Chelsea y el PSG van a ser los partidos que más voy a disfrutar / sufrir, entre comillas, y que estoy ansioso por ver. Sin más, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a empezar a hacer directos muy pronto. Y también está mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en 1 minuto o un poco más. Si lo escuchaste o lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y como siempre lo digo, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, esperemos que esta fase de liga para el Barça sea muy bonita y disfrutable. El objetivo ya no es solo quedar entre los 8 primeros, sino quedar lo mejor posicionado en esta tabla. Pero yo confío que el Barça sabrá gestar muy bien de la mano de Flick toda esta fase de liga. Así que sin más, visca el Barça y nos vemos en un próximo video. Adiós.